Buenas tardes a todos. Hoy vamos a estar trabajando con las leyes de Kirchhoff. Voy a tratar la manera de trabajar una pequeña serie de videos cortos para que ustedes puedan entender en este caso cómo resolver circuitos eléctricos por medio de la ley de mallas y la ley de nodos. Uno de los principales objetivos de las leyes de Kirchhoff es la resolución de circuitos eléctricos. Es decir, en este caso, dentro de una red, encontrar la corriente en todo el circuito. Esto se basa en la conservación de la carga y la energía. Y una de las primeras leyes en este caso es la ley de mallas. Vamos a empezar a trabajar con esta. Si quieren una definición sencilla y precisa de la ley de mallas, podemos considerar que en este caso la suma algebraica de las diferencias de potencial eléctrico en una malla debe ser igual a 0. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, si lo queremos ver simbólicamente, nos estarían dando esto. La sumatoria de las diferencias de potencial deben ser igual a 0. Disculpen, hay un poco la escritura, pero cuesta un poco escribir acá. Ahora, entonces, cada una de las mallas que estemos trabajando debe estar en función del voltaje prácticamente. Y si ustedes recordarán, el voltaje es equivalente a la resistencia por la corriente. Entonces quiere decir que todo lo que estemos trabajando dentro de cada una de las mallas debe estar en función de un voltaje. ¿Qué puedo considerar una malla? Por ejemplo, yo puedo venir y tomar esto que está acá como una malla. Entonces una malla es esto, un circuito cerrado, o sea, toda la vuelta completa hasta cerrarlo. Puedo decir que esto también es una malla, o puedo decir que todo esto de acá es otra malla. Entonces, a eso respondería la parte de qué es una malla. Tenemos que tratar la manera de cerrar el circuito, como tal, cerrar la vuelta completa o el ciclo completo para poder formar una malla. Entonces, cuando estamos trabajando por la ley de mallas, yo puedo venir y trabajar, ya sea en este caso una malla pequeña o trabajar la malla grande. Todo también dependerá de los elementos, en este caso, que estén representados dentro del circuito. Aquí, por ejemplo, pues solo tenemos resistencias, pero pueden haber capacitores, inductores, pueden haber diferentes elementos. Vamos a comenzar entonces. Vamos a borrar esto. Entonces, vamos a utilizar este pequeño circuito que tengo aquí como un ejemplo inicial para poder resolver. Lo primero que tenemos que hacer en este caso es establecer la dirección de las corrientes. Normalmente uno busca la tendencia de la corriente, sin embargo, pues eso también no es un obstáculo para poder resolverlo por medio de las leyes de Kirchhoff. Nosotros podemos darle una dirección X a la corriente. Lo que va a pasar ahí es que si nos da un resultado positivo, quiere decir que la dirección de la corriente que nosotros colocamos es correcta. Si nos da un resultado negativo, simplemente la dirección de la corriente pues la tenemos al revés o en una dirección opuesta a como realmente debería ir. Bueno, entonces, por ejemplo, voy a venir yo y voy a decir en este caso que quiero que esta corriente vaya en esta dirección. Entonces yo puedo decir que aquí hay una corriente I1. Entonces ahí puedo decir yo que hay una corriente I1. Voy a hacer lo mismo con este. Voy a decirle que quiero que la corriente vaya hacia este lado o a esta dirección. Y aquí hay una corriente I2. Entonces ahí ya tengo mis corrientes. La corriente I1 y I2. ¿Qué estoy estableciendo ahí? La ruta de la malla donde voy a trabajar, o la vuelta específicamente, o el ciclo si quieren verlo de esa manera. Entonces voy a definir los signos. Tengo que definir los signos para poder establecer una expresión algebraica.
Si el sentido de la corriente va hacia el lado izquierdo, si ustedes ven ahí, entonces la ventaja de las fuentes de voltaje es que ya tienen una polaridad, ¿verdad? Esas ya tienen una polaridad específica. En la parte superior está el signo más y aquí estaría el signo menos. Donde entra la corriente se supone que entra con una fuerza determinada, entonces ahí lo vamos a establecer con el signo más. Y donde sale le colocamos el signo menos. Donde entra la corriente de este lado es signo más y aquí es signo menos. Pero hay una cuestión, por ejemplo, la resistencia que es de 6 ohms que está en medio de las dos mallas, por medio de ella, o por ella, mejor dicho, pasan dos corrientes, la I1 y la I2. Entonces ahí tenemos que tener cuidado a la hora de trabajar con las mallas. Si vemos la malla 2 ahora, si nosotros vemos la malla 2 y seguimos el recorrido de la I2, entonces mi fuente de voltaje más, aquí sería menos, en la parte de abajo. Aquí entra la corriente, signo positivo más, disculpen ahí el signo, y aquí saldría con signo menos. Aquí entraría con el signo más y aquí con el signo menos. O sea, una carga fuerte positiva y sale con menos corriente eléctrica, ¿verdad? Porque recuérdense que la resistencia se opone al paso de la corriente. Entonces ahí ya tendríamos establecidos nuestros signos. ¿Y por qué es importante tener establecidos los signos específicamente? Para poder trabajar o poder generar en este caso nuestras expresiones algebraicas. ¿Cómo quedaría esto? Entonces, si lo vemos de esta manera, prácticamente, si yo vengo y empiezo a trabajar con la malla 1, ¿verdad? Vamos a ver la malla 1. Vamos a ponerle M1. Si yo trabajo con la malla 1, yo defino un punto de inicio. Por ejemplo, voy a colocar que mi punto de inicio es este de acá. Este de acá. Voy a hacer un círculo. Ahí está. Ese va a ser mi punto de inicio, el recorrido. Entonces empiezo a hacer el recorrido en el sentido que yo coloqué para esa malla. Entonces entra aquí con menos y por la fuente de voltaje sale con más. Entonces aquí puedo decir que prácticamente va a ser un más 12. Voy a arreglar ese más 12 que puse ahí. No está muy bien escrito. Voy a tratar de escribirlo un poquito más grande. Más 12. Ahí está. Ahora sigo el trazo de la corriente y me topo en este caso con que aquí entra con más y sale con menos. Entonces aquí le voy a colocar menos 4. Si ustedes recordarán, la fórmula del voltaje es igual a la resistencia por la corriente. Entonces sería 4, que es la resistencia, por la corriente I1, que es la que estamos trabajando, o I sub 1, que estamos trabajando en esa malla. Seguimos la dirección de la corriente y nos topamos con la otra resistencia. Resulta que esa resistencia que está ahí entra con más, sale con menos, entonces voy a colocarle aquí un menos 6 por la corriente I1 de esa malla. Pero aquí tengo que tener cuidado porque por esa resistencia específicamente pasan dos corrientes. Entonces debo tomar en consideración el signo de la corriente que pasa en la malla 2. Entonces en este caso, si ustedes se dan cuenta, donde sale la corriente 1 de esta resistencia es menos 6 por la corriente 1, pero del otro lado está un signo más, que es el de la otra corriente, más 6 por la corriente I2.
Entonces ahí ya tendríamos prácticamente ya casi terminado el ciclo. Entonces si seguimos la trayectoria del ciclo a donde iniciamos, que sería este el punto inicial, esto lo vamos a igualar a 0. Ahí estamos. Entonces esa sería nuestra primera expresión, ¿verdad? Esa sería nuestra primera expresión basados en la primera malla de ese circuito. Ahora ustedes ahí pues pueden simplificarlo. Si ustedes lo simplifican, voy a borrar esto que está aquí para simplificarlo por el espacio. Ya no tengo más espacio. Pueden ustedes irlo copiando o pueden detener el video para irlo copiando. Pues, por ejemplo, si yo simplifico esto, me quedaría de la siguiente manera. Me quedaría ahí, por ejemplo, 12 es igual a 10 por la corriente 1 menos 6 por la corriente I sub 2. Aquí lo que hice también fue que dejé de lado, a la hora de simplificar, cambié de lugar las dos corrientes para dejar el valor numérico del lado izquierdo. Entonces simplemente si tengo un menos 10 por la corriente 1, resto de ambos lados y me va a quedar del otro lado como un 10 por la corriente I1 y un menos 6 por la corriente I2. Entonces ahí prácticamente tendríamos simplificado esa primera malla. Esa sería la malla 1. Siguiendo el trabajo acá, ahora vamos a resolver la malla 2. Ya tenemos la malla 1. Vamos a borrar esto de acá. Vamos a borrar estas flechas que hicimos acá. Y me voy a resolver la malla 2. ¿Qué pasa con la malla 2? En este caso vuelvo a hacer lo mismo. Coloco un punto inicial, por ejemplo este. Recuérdense que el punto inicial puede ser cualquiera de los 4, en este caso las 4 esquinas, si quieren verlo así, para iniciar. Ahí no habría problema, solo siempre lo que tienen que respetar son los signos de entrada y salida del circuito. Entonces, por ejemplo, para la malla 2, ¿cómo quedaría? Si empiezo esto y sigo mi recorrido, entonces aquí entra con más 6 ohms, pero sale con menos, entonces uso el signo de salida, ¿verdad? Entonces prácticamente voy a colocar 6 por la corriente I sub 2. 6 por la corriente I sub 2. Voy a mejorar ese 2 que hice ahí para que se entienda. Bueno, ahí se ve mejor. 6 por la corriente I sub 2. Ahora, pero si ustedes recordarán, esa resistencia de 6 ohms tiene la característica de que por ella pasan dos corrientes. Entonces también tengo que incluir el signo de la corriente I sub 1. En este caso, si ustedes observan, el signo es menos, ¿verdad? Perdón, es el signo más, es el del lado de la salida de este. Entonces aquí tendría que ser más 6 por la corriente I sub 1. Entonces, teniendo esto ya listo, sigo con mi recorrido y me encuentro con la resistencia de 3 ohms. Entonces aquí voy a colocar, entra con más, sale con menos, entonces sería menos
3 por la corriente de esa malla, que sería la corriente 2. Entonces ahí ya tengo el otro valor. Sigo el recorrido y llego a la fuente de voltaje, en este caso la FEM, y le coloco el signo específicamente de salida de esa fuente. Entonces en este caso sería menos 12. Y todo esto va a ser igual a 0. Entonces recuerden ustedes que la ley de mallas específicamente está en función del voltaje. Por eso es que tenemos la resistencia por la corriente de la malla respectiva con la que estamos trabajando. Si simplificamos esa expresión algebraica, entonces prácticamente vamos a resolver, nos quedaría de la siguiente manera. Voy a borrar esto de nuevo. Si hacemos las sumas de las corrientes y les cambio la ubicación, dejando positivo el voltaje porque ahí nos quedó negativo. Entonces nos quedaría de esta manera, nos quedaría menos 9 por la corriente 2 o sub 2 más 6 por la corriente sub 1. Esto es igual a 12. Entonces ya tenemos dos expresiones. Para poder reducir en este caso, ustedes pueden utilizar cualquiera de las, en este caso, los sistemas de reducción, o en este caso los sistemas de resolución de ecuaciones de primer grado, que sería el de igualación, sustitución o reducción. Pero también hay uno bien simple que se puede trabajar específicamente para por la cantidad de variables que se tiene, que es el método de Cramer, ¿verdad? Por medio del método de Cramer, pues podemos trabajarlo bien sencillo. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Voy a borrar acá y lo voy a replantear. Voy a borrar esto. Voy a borrar estas líneas que están acá. Y entonces ahí ya podemos trabajar más tranquilos. Voy a mover un poco voy a mover un poquito la imagen para tener más espacio. Listo. Entonces, si nosotros vemos esto, las dos expresiones ya simplificadas nos quedaría. La primera nos quedaría de esta manera. $10 por la corriente I sub 1 menos 6 por la corriente I sub 2. Perdón, ahí voy a regresar, voy a hacer bien esa I sub 2. Ahí estamos. Entonces 10 I sub 1 menos 6 I sub 2, esto es igual a 12. Ahí estamos. Y la segunda es 6 I sub 1 menos 9 I sub 2. Esto es igual a 12 también. Entonces ahí ya tengo mis dos expresiones. Si esto lo vemos como una especie de matriz, esto quedaría de esta manera. 10, 6, menos 6, menos 9 es igual a 12 y aquí a 12. Donde el lado de los 12 son los términos independientes. Entonces para poder trabajar con Cramer, lo primero que vamos a hacer nosotros es encontrar la determinante. Y la determinante va a ser igual. Aquí tenemos que hacer una multiplicación cruzada. Acá, por ejemplo, yo debería multiplicar estos dos menos
estos dos. Eso es lo que debería hacer yo ahí. Entonces prácticamente me quedaría 10 por menos 9 menos, en este caso, 6 por menos 6. Y esto me daría 54 negativos. Ahí está. 10 por menos 9. Y menos 6 por menos 6. Esto me da menos 54. Esa es la determinante de ese sistema. Entonces voy a borrar un poquito acá porque necesito un poco de espacio. Entonces prácticamente acá tendría que mi determinante quedó como menos 54. ¿Sí? Ahora lo que tengo que hacer es encontrar las corrientes. Esta columna es para la corriente I sub 1 y esta es para la corriente I sub 2. Y los números que están acá son los términos independientes. Esos los dos doces que están ahí. Entonces, si yo quiero encontrar la corriente 1, sustituyo en este caso el 10 y el 6 por los términos de independencia, y ahí encontraría la corriente I sub 1. Entonces en este caso, ¿cómo quedaría? I sub 1 es igual a 12, que sustituye el 10 y el 6, menos 6 y menos 9. Todo esto dividido menos 54. Para operar esto, pues simplemente lo que vamos a hacer ahí es que voy a multiplicar cruzado de nuevo. Estos dos menos estos dos. Entonces, esto me quedaría. Voy a colocarlo acá. 12 por menos 9 menos 12 por menos 6. Ahí está. Entonces sería 12 por menos 9 menos 12 por menos 6. Todo esto dividido siempre menos 54. Y esto me va a dar igual a 0.666, es periódico acá, amperios. Entonces ahí ya tendríamos la corriente I sub 1. Entonces hacemos lo mismo, el mismo procedimiento para la corriente en este caso I sub 2. Voy a borrar esto. Vamos a borrar esto de acá. Hago lo mismo. Volvemos a sustituir en este caso estos dos de acá. Los sustituyo por los términos independientes. Entonces prácticamente mi corriente I sub 2 va a ser igual. Yo voy a escribir ahí 10 y 6, y en vez de la corriente I sub 2 coloco los términos independientes, que es el 12 y el 2. Esto dividido menos 54.
Entonces, vuelvo a multiplicar en este caso cruzado. Volvemos a multiplicar cruzado específicamente. El 10 por el 12 menos el 6 por el 12. Todo esto dividido menos 54. Si ustedes operan esto, a la hora de operarlo, vamos a tener que me va a dar menos 0.888. Esos son amperios. Ahora, ¿qué representa el menos 0.88? Aquí va un punto. ¿Qué representa el menos 0.888? Simplemente me está indicando ahí que el sentido de la corriente 2 es el contrario, o el sentido prácticamente no es el correcto. Es la dirección que yo tomé en la malla 2 para la corriente 2. No es la correcta, simplemente eso significa el menos 0.888. Bueno. Y por último vamos a calcular la corriente 3. Resulta que la corriente 3 en este caso es una combinación de dos. Es la combinación del paso de las dos corrientes que están en las mallas. Voy a borrar un momento esto. Vamos a borrar acá. Esto ya no me sirve. Muy bien. Ya teniendo esto, entonces, permítanme un momento. Ahí está. Entonces, si nosotros regresamos acá a la imagen original, voy a mover esto de acá. Ahí está. Si regresamos a la imagen original, nos podemos dar cuenta acá que aquí específicamente están pasando dos corrientes. Si lo vemos de otra manera, es como que si yo tuviera esta resistencia, aquí entra una corriente positiva y aquí sale como negativa. Y esta es la corriente I1. De este lado, aquí entra positivo y aquí sale negativo. Entonces aquí tengo la corriente I1 y aquí tengo la corriente I2. Para esto hay una regla. Resulta que para calcular la corriente I3 que pasa por ahí, debemos sumar las dos corrientes. Sin embargo, si ustedes observan, los signos en este caso son contrarios. Entonces yo a la corriente mayor valor le resto la menor. Al final vamos a terminar sumando. Entonces, si ustedes recordarán, la corriente I1 era equivalente a 0.666 y la corriente I2 era equivalente a menos 0.888. Entonces ahí tendríamos prácticamente que a la corriente 1 restarle a la corriente 2 para obtener la corriente 3. Entonces la corriente 3 sería igual a 0.666 menos 0.888. Y si ustedes pueden observar por la ley de signos, prácticamente terminaríamos sumando. Entonces, si ustedes suman esos valores, esto sería igual a 1.554, o en este caso, permítanme un momento acá, voy a borrar esto. Si ustedes suman ahí, va a ser igual, esto va a ser igual a 1.554 amperios.
Ahora, esa nos dio positivo porque realmente la dirección que estamos tomando ahí pues es una combinación de las otras dos. Entonces, ahora, recuerden algo importante acá. Sí, si esta corriente I3 que está en medio de esas dos tuviera de los dos lados los mismos signos, simplemente sumamos, ¿verdad? No busco la cantidad mayor y menor, simplemente los voy a sumar, pero en este caso, si se dan cuenta, como los signos son contrarios aquí específicamente, pues al de mayor cantidad, que es la corriente I sub 1, le resto la de menor cantidad y eso me da una corriente I sub 3. Entonces ahí prácticamente ya estaríamos resolviendo el ejercicio por medio del método de la ley de Myers. La ley de nodos hace referencia a que toda la suma de las corrientes que salen es igual a la suma de las corrientes que entran. En este caso, estas deben ser igual a cero. Ese es un concepto primordial o un concepto básico que nosotros podemos manejar con respecto a la parte de la ley de nodos. Un nodo en este caso, pues es un punto en el circuito donde se unen más de una terminal de un componente eléctrico. Es decir, yo puedo venir acá y escoger este punto como un nodo. Si ustedes se dan cuenta, hay más de una terminal que está relacionada con el mismo. O puedo venir y definir que en este caso este es mi nodo o este es mi nodo. O sea, tengo diferentes puntos que puedo utilizar como nodos al final de cuentas porque hay diferentes terminales que están relacionadas a esos puntos. Sin embargo, no siempre puedo utilizar cualquier punto como un nodo base para poder trabajar la ley de nodos. Tengo que tomar en consideración lo siguiente. Si yo escojo un nodo principal, yo debo verificar que en este caso tenga un punto donde finalizar. En este caso sería la parte de los polos negativos de las fuentes, ¿no? Donde yo pueda colocar un punto de un potencial 0 en este caso. Imagínense este. Entonces es como que si yo viniera y colocara mi tierra acá. Entonces yo sé que el recorrido de los nodos que yo voy a seguir van del un potencial en A, por ejemplo, sigue el recorrido hasta llegar a un punto tierra y termina. Esta corriente de aquí central empieza en el potencial en A y termina en el potencial 0 o en tierra. Y lo mismo pasa con esta de acá. Sigue este recorrido hasta llegar a tierra. Prácticamente, si yo escojo un nodo, yo debo verificar o debo asegurarme de tener un punto final, una tierra, por ejemplo, donde vaya a terminar. Entonces, si yo escogiera este punto, entonces yo sé que aquí, por ejemplo, podría seguir este camino, o podría seguir este camino, o podría seguir este camino. Todos llegan a tierra específicamente. Pero debo cerciorarme bien de qué camino voy a tomar para poder trabajar los ejercicios de circuitos básicos electrónicos aplicando la ley de nodos. En nuestro caso habíamos trabajado la ley de Myers. Ahora vamos a trabajar con la ley de nodos. Y para este caso en particular, yo voy a usar este punto de acá como nodo principal. Ahora, ¿por qué? Si ustedes se dan cuenta, ahí la parte de las terminales convergen o llegan a intersectarse en ese punto específicamente. Entonces ahí voy a establecer que ese es mi voltaje sub A. Solo voy a cambiar lo que estoy usando para escribir para que sea mejor.
Aquí prácticamente sería mi voltaje en A. Y aquí lo vamos a definir como mi voltaje 0 o la tierra. Ahí estaría la tierra, la parte de abajo. Ahí está. Entonces sería mi tierra y la parte de arriba sería mi voltaje. Entonces yo voy a definir ahora la ruta a seguir. Por ejemplo, ustedes saben que la suma de las corrientes que entran es igual a las que salen. Pero también yo puedo definir que la suma de las corrientes que entran es igual a 0. La suma de las corrientes que salen es igual a 0. Es decir, prácticamente yo tendría una sumatoria ahí. La sumatoria de las corrientes es igual a 0. En este caso tendría una corriente 1 más una corriente 2 más una corriente 3. Esto debe ser igual a 0. Entonces yo tengo que seguir esa estructura prácticamente. Y nosotros sabemos que la fórmula de la corriente es igual a el voltaje partido la resistencia, de acuerdo a la ley de Ohm. Entonces, ¿qué tenemos que hacer aquí? Bueno, en primer lugar, yo debo definir la ruta a seguir. Entonces, ¿qué voy a hacer específicamente? Bueno, voy a venir y voy a decir que esta corriente 1 voy a hacer que siga esta ruta del voltaje sub A hacia tierra, hacia el lado izquierdo. La corriente 3 está aquí. Le voy a decir que siga del voltaje sub A hacia abajo, hacia tierra, ese recorrido. Esta es mi corriente 3. Y la corriente 2 le voy a decir que siga este camino. Entonces aquí va a estar mi corriente sub 2. Bien. Entonces ahí ya tenemos prácticamente la ruta que vamos a seguir a partir de la ley de nodos. Entonces, la ley de nodos prácticamente nos facilita el proceso. ¿Cómo quedaría esto? Entonces, si yo agarro la ruta que está siguiendo mi corriente 1, entonces va del voltaje sub A, sigue este camino, pasa por la resistencia, pasa por la fuente de voltaje hasta llegar a tierra. Entonces, ¿qué va a pasar? Cuando esté siguiendo ese recorrido, si ustedes se dan cuenta, la fuente de voltaje de 12 voltios entra con más y sale con menos. Entonces, yo voy a poner como punto inicial mi voltaje sub A, sigo el recorrido, menos 12 voltios de la fuente que está ahí, dividido las resistencias que estén en esa trayectoria. Si se dan cuenta, en esa trayectoria solo hay una resistencia. Si hubiera más de una resistencia, lo que hacemos es que las sumamos. Entonces acá va a ser dividido 4. Ahora, ¿por qué estoy colocando esto? Si ustedes miran del lado superior derecho, ahí coloqué la fórmula de corriente. Corriente es igual a voltaje partido resistencia. Entonces aquí lo que estoy sacando es la diferencia potencial del voltaje sub A hasta al punto tierra en este caso, y por ese recorrido hay otra fuente. Entonces, de acuerdo a la ley de signos y siguiendo esa ruta, entra con más, sale con menos en la parte de la fuente que está aquí. Ustedes ven, entra con más, sale con menos. Por eso le puse B sub A menos 12 partido 4. Como la fórmula dice que la suma de las corrientes es igual a 0, entonces aquí me toca más. Más, ahora agarro la corriente 2. Y la corriente 2 tiene este recorrido. Se va por aquí hasta llegar a la tierra. Y si ustedes se dan cuenta, esta fuente de voltaje otra vez entra con más, sale con menos. De acuerdo a la ley de signos de que colocamos a la parte
a la hora de trabajar con la ley de Mayes. Entonces vuelvo a iniciar. Voltaje sub A menos, ¿verdad? Por el signo de la fuente de voltaje. Menos 12 partido las resistencias que estén en esa ruta. Si ustedes ven ahí, la resistencia que está en esa ruta específicamente es 3. Como les digo, si hubiera más de una resistencia, yo hago la sumatoria. Voy a borrar un poquito lo que ya tengo aquí marcado para que no se confundan ahí. Voy a reescribir algunas. Aquí tenía la corriente 1. Aquí tenía la corriente 3. Y aquí tenía la corriente 2. Ahí estamos. Entonces ahora nos toca este recorrido. Nos toca la corriente 3. ¿Qué es esto? Quiero si ustedes se dan cuenta, por medio de la trayectoria que sigue la corriente 3 del voltaje sub A hasta tierra, no hay ninguna fuente. Entonces ahí no hay problema. Simplemente colocamos más el voltaje sub A partido la resistencia que está en ese camino, que va a ser 6. Eso lo igualamos a 0. Y entonces ahí nos queda una expresión. Esa expresión pues tenemos que simplificarla. ¿Cómo vamos a hacer eso? Voy a mover un poco esto. Vamos a reducir un poquito. Ahí está. Ahí tenemos la expresión. Simplemente lo que vamos a hacer ahí para poder resolver ese sistema es que usamos el mínimo común. O lo que hacemos es que todos los denominadores pasan a multiplicar a los denominadores y los dividimos dentro de su valor. Por ejemplo, 6 por 3 por 4 en la primera expresión dividido 4. Entonces, al final de cuentas, si yo colocara, voy a colocar un ejemplo aquí, si yo colocara esto, 6 por 3, perdón, aquí voy a corregir este número, 6 por 3 por 4 dividido 4, es como que si yo cancelara esto y solo me quedara el producto de 6 por 3, eso es lo que va a pasar en esta primera expresión. Entonces, eso es para que me entiendan un poquito cómo es que voy a operar y sepan de dónde estoy sacando los valores. Entonces, lo que voy a hacer para la primera expresión es como multiplicar 6 por 3, 18, ya no por 4, porque eso prácticamente al dividirlo dentro de 4 es como que si me quedara 1. Entonces yo voy a colocar 18 por b sub a menos 12 más, hago lo mismo con el segundo, sería 6 por 4, 24 por 3, ¿verdad? Pero como aquí está dividido 3, es como si quedara 1, entonces me queda 24 por 1. Entonces prácticamente sería 24 por b sub a menos 12. Y este último de acá es como que si me quedara el producto de 4 por 3, 12 por b sub a. Y esto es igual a 0. Y entonces ya tendría una expresión mucho más práctica de trabajar. Voy a ir moviendo un poco esto. Bien. ¿Qué hacemos ahora? Simplemente simplificar. Voy a tratar de hacer todo el proceso. Entonces aquí sería 18 por b sub a menos 18 por 12 serían 216 más 24 por b sub a menos 24 por 12 serían 288 más 12 por b sub a. Esto es igual a 0. Ahí ya tendría prácticamente resuelto, o en este caso,
resuelto la parte de los productos. Ahora terminamos de simplificar. Sumamos en este caso todos los términos semejantes y me daría 54 b sub a menos, ahora la suma de el 216 con el 288, esto me quedaría 504 menos 504 y esto va a ser igual a 0. Aquí lo que voy a encontrar es el valor del potencial en A. Eso es lo que voy a encontrar. Después ya solo lo sustituyo y me va a dar los resultados que yo quiero. Entonces, al final, si yo despejo esto, B sub A va a ser igual al 504 dividido 54. Esto es igual a 9.33, ¿verdad? O un equivalente en fracciones de 28 tercios. Aquí les recomiendo que usemos las fracciones porque eso nos va a ayudar mucho con aquello del problema de las aproximaciones, principalmente si los valores del resultado de la división son de tipo, en este caso, secuenciales, o tengo un valor como 9.33333, entonces ahí aproximarlo cuesta un poquito, o eso hace que, ya sea que se pierdan valores y no llegue al valor que es, o me pase a la hora de aproximar. Teniendo el valor del voltaje o la diferencia potencial en A, ahora ya puedo encontrar las corrientes individuales. Bueno, ya habiendo encontrado el voltaje o la diferencia potencial en A, podemos darnos cuenta que esto que está aquí representa la corriente 1, esto representa la corriente 2 y esto representa la corriente 3. Es cada uno de estos. Entonces, ya solo utilizo las fórmulas y encuentro los valores. Por ejemplo, la corriente sub 1 es igual al voltaje en A, con la diferencia potencial en A que nos dio 28 tercios. 28 tercios. Permítanme, voy a corregir bien este número. 28 tercios menos 12 dividido 4. Esa sería la primera fórmula. Entonces, la corriente 1 me daría un equivalente a menos 0.666 amperios. Entonces ahí ya tendría la primer corriente. La corriente 2, no sé si tengo el espacio acá. Voy a mover esto un poco. La corriente 2 en este caso sería 28 tercios menos 12 partido 3. Esto me daría como resultado menos 0.888 amperios. Y por último, la corriente 3, que es el 28 tercios partido 6. Entonces, eso me da un equivalente de 1.55 amperios. Si ustedes revisan,
en la revisión con el video anterior, van a ver que tenemos los mismos valores aplicando la ley de Mayas que la ley de nodos. Aquí tal vez se preguntarán por qué está dando negativo esto. Pues simplemente lo que significa es que la dirección de esas corrientes está en sentido opuesto al que debería ser. Entonces, si vamos al circuito original, prácticamente, quitar esto de acá, vamos al circuito original, quiere decir que esta corriente de acá está mala y esta también, o sea, no van en ese sentido, van al revés. Esta corriente 1 va hacia adentro y la corriente 2 va hacia adentro también. Es lo único que significa el que me dé un valor negativo. Y la corriente 3 nos está diciendo que está correcto. La dirección va en ese sentido específicamente. Entonces ahí ya tendríamos resuelto el circuito a través de la ley de Gauss. Voy a seguir trabajando en otros videos para podérselos subir y compartir para que ustedes puedan ir practicando. Pasen feliz día.